La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo con voz ronca, mil disculpas, pero bueno, igual usted ya sabe que este es el espacio en el que desde hace más de 12 años tratamos de mostrarle cómo trabajan los maquiavelitos, también los encuestadores que miden la opinión pública, los que tratan de manipularla y algunos lo hacen muy bien, demasiado bien, en algunos casos. En esta hora de Maquiavelo vamos a ver cómo la ley de medios quedó prácticamente anticuada por la tecnología. Hoy existen, por ejemplo, desde hace ya bastantes años, los blogs. O sea, cualquier tipo se hace un blog gratis, sin necesidad de saber, pero para nada de computación o código HTML, ese tipo de cosas. Cualquier menor de, yo no sé si lo sabría hacer, pero cualquier menor de 45, digamos, lo sabe hacer. Uno de los blogs, o el blog que está quitándole el sueño a la gente en la Casa Rosada, lo vamos a tener acá, que es gente que se dedica a otra cosa y que de paso hace periodismo de investigación en un blog. Vení, se llama Eliminando Variables, destapó un montón de escándalos de pequeñas corruptelas, pequeñas y no tan pequeñas corruptelas, y demuestra que la ley de medios quedó anticuada. Y la pregunta, una pregunta que, en base a una encuesta exclusiva, si ya el péndulo se fue completamente a la derecha y ya en la Argentina, con una opinión pública totalmente desencantada del modelo, se puede volver a hablar, por ejemplo, de privatizaciones. Quédate. La hora de Maquiavelo. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. OSDE. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Lo está viendo a Orlando D'Adamo, ya lo conoce, dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, es investigador de opinión pública, pero además psicólogo, cosa que es muy bueno para entender lo que pasa, porque a veces uno piensa que los políticos en la Argentina no están muy bien del todo de la cabeza. Orlando D'Adamo hizo una encuesta y nos hizo un par de preguntas exclusivas para la hora de Maquiavelo, en donde preguntamos sobre un tema totalmente tabú, ¿no? Orlando, la pregunta es más o menos así. Bueno, va a venir un nuevo gobierno en 2015 y la pregunta es si la gente quiere que siga o que cambie el modelo. ¿Y qué nos dice la gente? Esto en Capital, ¿no? Esto es una encuesta en Capital. Por supuesto. El 65% quiere que cambie el modelo económico y un 19%, que como siempre decimos, representa muy bien el voto acá en las últimas elecciones, por ejemplo, que fue alrededor de eso lo que sacó Cabandier, sacó alrededor de 20. Más o menos, sí. O sea, es lo mismo. Es el que dice que continúe el modelo y hay un 16% que no sabe o prefiere no responder la pregunta. Ajá. Esto es interesante, ¿no? Quiere decir que, pase lo que pase, el que gane va a tener prácticamente un mandato de la opinión pública para cambiar el modelo. Ahora, una pregunta más en detalle, ¿no? Que es si prefiere, porque esto es lo que caracterizó el modelo económico kirchnerista. O sea, es Estado y más Estado. Como ya los particulares, los que trabajamos en la actividad privada, no podemos más de impuestos, porque no da más. Argentina tiene un Estado
que pesa más de 40% sobre el Producto Bruto Interno. Le aclaro, eso es más que Suecia. Sí, la Argentina antes tenía un 20 y pico, 30%, pasamos a más de 40%. Es insostenible. Y como es insostenible, ¿cómo lo hacemos? Lo financiamos con inflación, porque ya impuestos no dan más. Ese modelo se agotó, evidentemente. Ahora, preguntada a la gente si quiere más o menos Estado, si la gente entendió que el fracaso del modelo es, entre otras cosas, el exceso de Estado, ¿qué dice la gente? Bueno, ahí las opiniones... el otro gráfico. Que están en otro gráfico marcan claramente que hay más de un 50% que prefiere un modelo con menos intervención del Estado y un 35% que tienen la idea de un modelo con más intervención del Estado. Más, que hay gente que todavía quiere más. O sea, estilo onda, no sé, Cuba. Claro, no te olvides que paralelamente al desgaste del kirchnerismo se produce una notable suba de la izquierda desde las últimas elecciones. Claro. Yo diría desde las anteriores ya y mucho más claramente en la última elección. Y yo diría que se arma entonces una especie de conglomerado por la gente de izquierda con los desengañados de que el kirchnerismo no terminó siendo la revolución tan ansiada. Claro, porque había parte del kirchnerismo que era una izquierda que veía en el kirchnerismo la revolución estalinista, ¿no? Bueno, el Partido Comunista el otro día se expresó en apoyo al gobierno, lo cual es siempre un buen indicio, porque generalmente cuando el Partido Comunista apoya algo, eso es lo que está por desaparecer. Sí, ¿no? En la historia argentina es una constante. Apoyaron al régimen militar del proceso, por ejemplo. Sí, a Herminio Iglesias en la elección de la provincia de Buenos Aires. No, tienen una precisión en ese sentido que es bueno porque como un faro... Me hace acordar a Duhalde. Sí, en el último tiempo, seamos justos, ¿no? Duhalde tuvo su buena racha. Cierto, en cambio esto otro... Sí, la gente se olvida que en realidad Duhalde también lo eligió a Menem y con Menem estuvo 10 años. Así es. Yo diría que esto es para pensar en términos de que ese 54% es importante y en realidad acá a mí me parece, ¿no?, que esto nos remite a que la gente está muy cansada de que las cosas no se resuelvan. Porque hay dos cosas contra las cuales el relato no puede: la inseguridad y la inflación. Si vos le podés hacer el relato de los derechos humanos, del Fondo Monetario Internacional, de las relaciones internacionales, del UNASUR, de Venezuela, de lo que quieras. Pero cuando la gente va a comprar y las cosas le salen un 15% más, ahí no hay relato posible. Y cuando la gente va al banco y le hacen una salidera y le roban la jubilación a una pensionada, evidentemente tampoco hay relato posible. Entonces yo creo que estamos claramente frente a un fin de ciclo. Un fin de ciclo y un pedido mayoritario de la gente de cambio de modelo hacia, otra vez hacia un modelo que, no sé si neoliberal, pero por lo menos con menos asfixia del Estado. Sí, el planteo es ese en la medida que se desgastó lo anterior. Otras preguntas de la encuesta muy interesantes. ¿Por qué cree la gente que el gobierno no presentó el nuevo índice de pobreza? ¿Se acuerda que cuando cambió la forma de medir la inflación, el gobierno empezó a reconocer que había una inflación mucho más alta que la que reconocía? Y claro, si bien algunos que dicen que ya está mintiendo otra vez, pero es más alta la inflación que admite el gobierno ahora que la que había antes. Obviamente, al cambiar la inflación, cambia la pobreza. Y van a aumentar, pero drásticamente, los índices de pobreza. Se estima que del 5%, 6% que admite el gobierno, o sea, tipo Suiza, y vamos a pasar al 30%, que es lo que tenemos más o menos. Bueno. Básicamente, si uno suma las que tienen el mismo sesgo, que son las inconvenientes, no le conviene porque es alto, no quiere perder buena imagen, no perjudicarse en futuras elecciones, ocultar datos, que es aparte una práctica que hemos vivido habitualmente aquí en los últimos años, más o menos te da que más del 50% de las respuestas no se agrupan, o mejor dicho, se agrupan alrededor de la idea de una manipulación. Y fíjate que acá pasa algo que nunca nos había pasado. En realidad uno dice, bueno, estas son respuestas de sentido común, pero hay algo que no está la respuesta oficial. Es la primera vez que hacemos una encuesta donde no aparece la respuesta. El problema de empalme. Claro. El problema de empalme. No nos apareció como significativo, porque el otro queda en el 4%. Ni siquiera el 20% ese. El famoso. Ni siquiera cree en el problema de empalme. El famoso problema técnico, ¿no? Un problema técnico que hoy se resuelve moviendo el dedo arriba de una tecla. No para más que eso. Fíjate que no apareció. Y en esto nos sorprendió, porque también es un resquebrajamiento del relato importante. Sí, ya prácticamente a esta altura lo que diga el gobierno no es creíble. Es que la historia del lobo y el pastorcito mentiroso y el lobo. Finalmente la gente termina no creyéndole, incluso quizá cuando diga la verdad.
Ese es el problema que tienen. Ese es un problema serio, pero bueno, le queda no demasiado tiempo. Y la pregunta a la gente, ¿no? ¿Cuál diría que es el porcentaje de pobres hoy en Argentina? Bueno, la gente no lo va a medir, pero... No, pero es interesante siempre la percepción social, porque te marca, un poco te explica por qué hay tanta molestia con respecto a los datos que da el gobierno. Porque si vos tomás los tres primeros, el segundo y el tercero específicamente, que son los que se ubican entre el 10 y el 30, tenés el 48%. Ahí sí aparece la respuesta del gobierno, en el primer caso, menos del 10, que sería la respuesta oficial, ahí aparece el núcleo duro, 20%. Que es el voto K, pero después se te ubican el 12, el 27 y el 21, te mandan una cifra que va del 10 al 50%, que seguramente no lo es, pero te marca claramente la percepción. ¿Cuánto sería más o menos lo más confiable de nivel de pobreza hoy en la Argentina? Yo sacaría un promedio de las mediciones que a mí me inspiran confianza y estaríamos en el orden del 28%. Es un número, ¿no? Sí. Después de la década ganada... Después de una década con soja $500, o por lo menos no toda la década, pero bueno, desde el 2007 que la soja... es impresionante lo que ha subido y aún así tenemos todavía casi 30% de pobreza. Bueno, después una pregunta muy interesante. ¿Cree que un candidato que no sea peronista puede ganar las elecciones presidenciales en 2015? Acá está dividido entre el no 39 y sí 38. Nosotros frente a una pregunta semejante hace 2 años atrás o 3, el 56% de las personas nos contestó que no creía que otro partido que no fuese el Partido Justicialista podía gobernar. Acá ya empieza a haber una cierta división, ¿no?, de opiniones. Ahora, nosotros sobre candidatos, sabés que nuestra política es no preguntar demasiado, por eso no hicimos algo nominal, claro, ¿no? Pero también es cierto que falta para las elecciones. Es lógico que un 23% te diga que no sabe, porque va a decir, depende de quiénes sean los candidatos. Claro, claro. Otra pregunta interesante. ¿Cree que el valor actual del dólar subirá, se mantendrá igual o bajará desde hoy hasta fin de año? Esto hecho hace 10 días. Antes del Club de París, que eso puede tener algún impacto. Bueno, más de la mitad de la gente piensa que va a subir, lo cual es razonable. La gente se maneja con expectativas de lo que ve todos los días, ¿no? Que bajará 13%. 13%. ¿Cree sí, que las actuales limitaciones para comprar moneda extranjera se mantendrán? Y acá tenés una mayoría del 55% que dice que sí. Y un 21% de optimistas. Así que, bueno, muy interesante, hablando de relato, ¿no? Qué impresionante. Termino con una reflexión del interesante acuerdo al que se llegó con el Club de París, sin el Fondo Monetario, con el cual muchos dicen a los argentinos les va a costar mucho más, porque con el Fondo Monetario hubiese sido un acuerdo a más largo plazo, con menos tasa de interés, pero se llegó a un acuerdo y es lo que importa. Ahora, al día siguiente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires intentó tomar deuda en dólares en los mercados y no pudo porque le pedía más de 13%. Claro, lo que pasa es que hay otras cosas hay otras cosas para resolver, ¿no? ¿Cómo van a devolver? La posibilidad de devolución que tienen. Yo, que también coincido con vos, es una buena noticia el acuerdo. Es algo que se les viene diciendo desde hace mucho tiempo. Pero, claro, y la propia Cristina hace 4 o 5 años dijo, hay que arreglar con el Club de París, que además... Era mucha menos plata. Era mucha menos plata y además es muy importante para toda la economía, porque de eso depende que empresas privadas puedan prestarle a la Argentina, un país muy incierto desde el punto de vista económico, con el apoyo de sus bancos oficiales de exportación, lo cual es muy bueno para la economía. Pero evidentemente, no sé, los mercados no creen en el relato argentino, lo que decíamos, pastorcito mentiroso será, che. Sí, además no te olvides lo que le queda al próximo gobierno, justo al próximo gobierno, al cual le va a caer el peso grande del pago de esa deuda. Sí, de todos modos el próximo gobierno, haciendo un acuerdo con el fondo, podrá refinanciar muchas cosas y obtener mucho crédito que está ahí esperando que la Argentina se vuelva un país racional para venir a traer plata, préstamos e inversiones, ¿no? Bueno, usted lo escuchó, Orlando D'Adamo, dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, entre otras muchas cosas, y el péndulo está yendo hacia la derecha. Se puede hablar de privatizaciones. Ahora, privatizaciones a lo de los 90, no, seguramente que eso. No, eso seguramente que no.
No, yo creo que lo que hay es mira, la gente, como bien decía Perón, la víscera más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Esto es en todos los países. Vos le tocás el bolsillo a la gente. En Europa, cuando no había problema de bolsillo, se podía hablar del medio ambiente y de las minorías y estaban otros, y la Constitución Europea, un tema que ha desaparecido y al cual le acaban de pegar un cachetazo de costado. Sí, porque ganó la ultraderecha anti-europea. Ahora yo me pregunto, Orlando, para terminar, cuando le muestren a la gente que la patriada de nacionalizar, estatizar aerolíneas nos cuesta $3 millones por día, con los cuales se podrían haber resuelto muchos de los problemas de pobreza que tiene la Argentina. Cuando recordemos que la patriada genial de Repsol finalmente nos terminó costando $6.000 millones de dólares, que no lo va a pagar el señor Kicillof, lo van a pagar los futuros argentinos, por supuesto. Cuando le muestren lo que nos está costando Atucha, los trenes, todo esto termina en una enorme quiebra y quizá la gente ahí diga, y bueno, qué sé yo, privaticemos de nuevo. Argentina un péndulo. Vaya uno a saber, pero es cierto, Argentina es un país pendular, esto no, y yo diría en tu lista faltó el aumento de la nafta de más del 100% ejemplo, en el último tiempo, ¿no? Que eso le pega en el desde bolsillo. Desde que IPF es nacional y popular y nuestra, nos sale el doble de los que nos salía antes. Orlando D'Adamo, muchísimas gracias. En el próximo bloque, ¿por qué la ley de medios, digamos, se equivocó, sobrevoló la posibilidad que tienen dos pibes que en sus ratos libres, como hobby, hacen un blog que no está dejando dormir a la Casa Rosada? No te vayas. La hora de Maquiavelo. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. La hora de Maquiavelo. Está viendo a Ignacio Montes de Oca. Ignacio Montes de Oca, bueno, es básicamente periodista, se dedica a... Eso es productor de documentales, ¿no? Productor y guionista de documentales. Y autor de un montón de libros históricos, por ejemplo, este que tengo acá en mi mano, sumamente interesante, Ustayas, el ejército nazi de Perón y el Vaticano. Muy polémico porque, claro, a la Argentina vinieron muchos croatas nazis traídos por Perón y que en su momento, bueno, la Iglesia tuvo alguna vinculación abriéndole la puerta para que se escapen de Europa a la Argentina, ¿no? Exactamente. Pero tiene un rol muy interesante. Ignacio Montes de Oca junto con un amigo, José Estela, hacen un blog. ¿No? Usted sabe, un blog es una, digamos, definámoslo como una página web gratuita, que además la hace cualquiera, no hace falta saber computación. Uno va, busca Blogspot, que es de Google, o WordPress, que es el otro, se hace gratis, en 5 minutos lo tiene hecho. Que se llama Eliminando Variables. Exactamente. Yo quiero que veamos algunas de las imágenes del blog. El blog es bastante aburrido, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, un caso. Acá Alicia Kirchner, ¿no? ¿Cómo fue esto? Cortito. Gastó 23 millones de pesos en remeras para los Juegos Evitas y puso puso una figura partidaria, y cuando chequeamos los precios se había ido un poquito arriba con el costo individual. ¿Cuánto salía cada remerita?
Estábamos en el rondando los 70 pesos y conseguíamos más o menos por la mitad, nosotros pidiendo un presupuesto, conseguíamos más o menos por la mitad cada una. Mirá vos, ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? Cómo repercutió desde ese blogcito hecho por dos pibes a modo de hobby, ahí lo tenemos en Clarín. Desarrollo Social gastará en remeras de Evita 23 millones, ¿no? Fundamentalmente en lo que se concentran es en mirar los números a los que no accede el común de los mortales. Exactamente. El blog tiene la potencia de José Estela, que en este momento todavía sigue trabajando. Yo no sé cuándo duerme, pero es capaz de encontrar lo que siempre parece que se escapa. Cada vez que uno tiene un documento público, al día siguiente desaparece. Entonces nos hemos especializado en seguirle al rastro a los documentos públicos. O sea, el gobierno se encarga de hacer desaparecer los documentos en donde nada más y nada menos, como en toda democracia, en qué se usa el presupuesto, que no es del gobierno, sino que es del Estado. ¿No? El gobierno está para administrar el presupuesto del Estado, que es de la gente, y desaparece de las páginas web, algo que en las democracias modernas no existe. Sí, muchas veces pasa que, bueno, que el boletín oficial publica un edicto para la formación de la empresa y al día siguiente ya no está más en la página web, hay que pagar, lo cual no es a favor del ciudadano. O en la Inspección General de Justicia tampoco se puede acceder a la información por la web, claro, salvo que uno pague nuevamente o demuestre que es parte interesada. Lo que hacemos nosotros es capturar la información y rastrearla dentro de los organismos, porque siempre queda un rastro. Siempre queda un rastro. Acá tenemos otro caso muy impactante, Fiesta acá del 25 de mayo, ¿no? Eliminando variables se llama el blog, que hacen Ignacio Montes de Oca y José Estela. La Secretaría de Cultura pagó casi 3,5 millones de pesos por los shows de Fito Páez, ¿no? Os Paralamas, Dos Sucesos y Café Tacuba. 3,5 millones de pesos. Qué show carito, ¿no? Fue caro y esta fue una de las notas más vistas de la historia del blog. A ver, alguna de las repercusiones, ahí vamos a ver ahora. Ahí tenemos, esto es La Nación. Fito Páez cobra más de 2 millones por 5 recitales del gobierno. Sí, inclusive los propios artistas, algunos de los artistas salieron al cruce de nuestro portal, pero nunca pudieron desmentirnos. De hecho, hasta el momento ninguna nota fue desmentida. ¿Ninguna nota fue desmentida? Ninguna, absolutamente ninguna. Lo que hacemos es un tipo de periodismo que, como se fundamenta en el documento y no emitimos opinión, sino hasta después de verificar que el documento es cierto, es muy difícil que nos digan eso no es cierto, porque en todo caso estarían acusando al gobierno o a los particulares de falsificar un documento, porque ese es el documento que nosotros tomamos como base. Claro, es decir, serían ellos mismos los falseadores. Exactamente. A ver, ahí el caso más reciente y más impactante es el de la fiestita de Milani, el general Milani, al que, muy gracioso, Jorge Asís llama el seductor de sexagenarias. Es muy gracioso los apodos que le pone Asís. Milani suspendió la cena de lujo por el Día del Ejército, ¿no? Esto también es, creo que es Clarín, ¿no? Esto es El Cronista. El Cronista. Sí, esto salió, eso fue fue un escándalo muy grande. De hecho, en estos días se están haciendo los festejos del Día del Ejército. Y nos llamó mucho la atención, no solo la repercusión, sino también el nivel de enojo que despertaba en la gente el hecho de saber que en un momento como el que vivimos, que están empezando a restringir ciertos gastos en el Estado en nombre de un ajuste que no se llama ajuste. No, y el ajuste que estamos haciendo los privados, mamita querida, mamita, las prepagas, lo que están aumentando, ahora aumentaron los taxis, si hablaremos de ajuste. En ese momento el Ejército aparece haciendo una fiesta que costaba, nos dijeron que no iba a costar 5 millones de pesos, pero nosotros pedimos cotizar los mismos servicios que se describían en la licitación y nos dio una cifra que era mayor a los 5 pesos, pero tomamos la cifra menor. Y la verdad es que fue muy divertido, porque también el blog lo hacemos con un dejo de diversión, porque si no nos terminaríamos deprimiendo, porque hablamos de cosas que a veces son ustedes graves. No cobran, no lo hacen simplemente de hobby, es por diversión y porque nos gusta el periodismo y porque sentimos pasión, con José sentimos pasión por el periodismo. Entonces hay un momento que empezamos a revisar y decimos, bueno, pulpo español, salmón, sushi, jamones. Y dicen que el ejército todavía no tiene aviones, el ejército, bueno, la Fuerza Aérea, por ejemplo, no tiene aviones que vuelan, no tenemos barcos, se nos hunden los barcos, no tenemos bala para... Es que en ese contexto la nota despertó una sensación de indignación muy grande,
A nosotros no nos pone contento que seamos nosotros los que hayamos contribuido a que se suspenda la fiesta. Nos parece natural nuestro rol. Nos parece que es exagerado lo que vamos encontrando, es demasiado, a veces nos preocupa porque en este momento debemos tener unas 10, 15 notas en parrilla, esperando el momento oportuno o terminar de chequear. ¿Cuántas notas en parrilla? O sea, 10, 15 dolores de cabeza en parrilla para el gobierno. Para el gobierno y también para los gobiernos provinciales. Sí, porque si no le van a decir, ustedes solamente investigan al kirchnerismo. No hay nada contra el kirchnerismo. ¿Contra Macri, por ejemplo? ¿Investigaron a Macri? Sí, hemos publicado notas, hemos provocado mucho enojo, pero el periodismo, cuando alguien roba, cuando alguien vulnera un valor, no es ni de derecha ni de izquierda, eso lo entiende cualquier periodista. Entonces nosotros decimos, nosotros investigamos. Después de las consecuencias no nos podemos hacer cargo porque son otros los que emitieron los documentos y los que, en todo caso, cometieron el desliz. De lo de Milani, fue mucho más allá de lo que nosotros decíamos, que tampoco es tener un protagonismo personal. ¿No los amenazaron? Muchísimas veces, pero creemos que son señales de que vamos en el camino correcto. ¿No vino Cristóbal López a comprarlos? Vinieron Claro, Cristóbal López, el famoso zar de los casinos, es el que le terminó comprando a Haddad C5N, Radio 10 y después hundiéndolos en audiencia, por supuesto, pero bueno. Mentiría si no digo que no recibimos ofertas que tanto de contratos de exclusividad como de ir a trabajar a grandes medios. De hecho, creo que salvo uno de los grandes medios, casi todos nos han ofrecido, pero realmente estamos muy cómodos así y no es un blog que vaya a generarnos ganancias, vuelvo a decir, es periodismo. Cuando uno es como el rock and roll, si vos no lo sentís, ahora si lo sentís siempre lo vas a hacer, y siempre lo vas a hacer por pasión, aunque no haya dinero de por medio. ¿Y me tirás alguno de los temas que están investigando? ¿Se puede? Y no podría, pero dentro de poco vamos a tener más cenas. Más como las de Milani. De otros organismos, sí. Del gobierno nacional también. También. Qué oscurantismo, ¿no, Ignacio Montes de Oca? Porque las democracias modernas tienen, por un lado, leyes de acceso a la información, que Argentina no tiene, que permiten a cualquier ciudadano ir a ver en qué se gasta la platita, ahí es donde está la corrupción, y por otro lado, tiene todo publicado en la web. No hace falta esperar que venga un blog de muchachos ahí súper informáticos que escudriñan la web para buscar datos ocultos. Está todo ahí, está todo publicado. Creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también lo tiene más o menos todo publicado. Es que somos un producto de ese oscurantismo. Si ellos no se dedicaran a publicar solamente una parte, no seríamos tan curiosos. Claro. Y insisto, ¿no? La ley de medios, lograron dividir a Clarín en pedacitos, pero ahí están, dos muchachos de hobby lo hacen, porque se dedican a otras cosas. Ignacio Montes de Oca, el blog Eliminando Variables, junto con José Estela. Éxito, hacen un aporte a la transparencia y al mejor gobierno, Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente hacen daño, ayudan al mejor gobierno. Y yo le digo, como siempre, ¿no? Desde hace más de 12 años la realidad está ahí. Algún día vendrá y será cargo de nosotros y aparecerá un Eliminando Variables. Pero lo que nos importa en la Hora de Maquiavelo es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, los domingos a las 22, aquí por Metro y por Radio FM Radio Cultura, miércoles a las 20. Chau.